¿Cómo están? Como siempre, mucho gusto en poderles saludar esta tarde. Hay una serie de cuestiones, de temas que quiero abordar con ustedes, no muchos, pero sí de profundidad, que para mí son muy importantes en comunicar. Ahora se está discutiendo, con esta época que es de extremos calores, lo que puede venir hacia adelante cuando hay una mayor demanda de energía eléctrica en el país. Todos estamos viviendo por una situación igual y en México, después de la promoción de la ley de la industria eléctrica, quedaron algunos puntos pendientes que ahora está tratando de aclarar el gobierno mexicano, haciendo sentir que la Comisión Federal de Electricidad está en capacidad para poder abarcar toda la demanda que se va a presentar en los próximos tiempos. El director de la Comisión Federal de Electricidad, que es Manuel Bartlett, dice que no va a haber más apagones por esta pregunta que nos estamos haciendo sobre si realmente podríamos tener en México la capacidad para evitar estas contingencias. Y Manuel Bartlett asegura que sí, la Comisión Federal de Electricidad está puesta para que no haya más de esto. Y reacciona después de que se revelara que la Comisión Federal de Electricidad podría programar apagones. Se ha venido especulando sobre el asunto, si se pudieran dar apagones escalonados para tratar con esto de mediar entre la oferta y la demanda en algunos puntos en donde hay menos posibilidades de llegar con el suministro ante nuevas demandas. Por ejemplo, del 21 de junio al 5 de septiembre se esperan momentos críticos en el año por los calores, las altas temperaturas y con ello una mucho mayor demanda de energía. Actualmente la demanda, a lo mejor no es un concepto que no es fácil, pero estamos hablando de 45,000 megawatts y la Comisión Federal de Electricidad argumenta que la capacidad que tiene la CFE es de casi 90,000. Ahí estaría la Comisión Federal de Electricidad garantizando el doble de lo que se está demandando ahora. Pero de todas maneras, aunque dice la Comisión Federal de Electricidad que hay una sobreoferta en la capacidad y que pues la Comisión Federal de Electricidad está lista para esto, el asunto es que las energías renovables están argumentando que no hay ahora la posibilidad que tenían en el pasado de proyectar el negocio que habían proyectado luego de la inversión que se había hecho en México. López Obrador descarta que haya apagones, pero fíjense lo que dice, y esto es ahí en donde estamos empezando a meternos en aguas ya profundas. Dice, no va a haber apagones programados y está preparando una nota diplomática a Italia por haberse amparado porque México hubiera hecho un mayor uso de plantas hidroeléctricas y de generación de electricidad cuando Italia está acusando de que hay una competencia desleal en el uso de las plantas hidroeléctricas, que las plantas renovables van en un segundo plano y por lo mismo el gobierno de Italia interpuso un amparo. Y entonces, por el amparo, la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno de López Obrador y la Comisión Federal de Electricidad están argumentando que van a presentar otra nota diplomática en contra de Italia por esta solicitud de amparo. Julián Rementería, que es coordinador del PAN en el Senado, miembro de la Comisión de Energía, asegura que el gobierno, al no permitir la participación de las empresas productoras de energías renovables, está propiciando que hacia adelante vaya a haber constantes apagones ante la ineptitud de la CFE. No se invierte en transmisión, no se invierte en generación de energía, no se permite la participación de empresas productoras de energías renovables y seguiremos padeciendo las consecuencias. Recibos de luz más caros, ya que la generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en su tecnología es más onerosa que la de las energías renovables. No hay la posibilidad de que haya empresas que, por ejemplo, sustenten su propio autoabasto a través de cogeneración y que la ineptitud del gobierno, dice Julián Rementería, ha provocado 9 apagones masivos y vienen más debido a la cancelación
de las subastas de energía, como se advirtió, dice Rementería, el senador, hace aproximadamente 2 años. Yo no pienso que tengamos que seguir una política diplomática estando constantemente enfrentando a nuestros países con los que comerciamos con notas diplomáticas de protesta. Ya pasó con los Estados Unidos, ahora con Italia, y cada vez de que hay algo que marca alguna desavenencia que tendría que ser visto de una manera negociada, el presidente le da instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que reaccione de esta manera, y los gobiernos nada más están viendo pues cómo es que los mexicanos tomamos, o el gobierno de López Obrador, estos que son reclamos que tienen todo derecho a hacerlo por las reglas con las que entraron a invertir en nuestro país. Y al hacerlo así, pues lo que están los gobiernos y están reaccionando, están viendo cómo el presidente de México nada más no atina a que haya pues una conciliación de los intereses entre los pueblos. En lo que sucede esto, empieza a haber ya entre los partidos políticos una serie de pensamientos que van en las ideologías que se están alineando para competir en el 2024. Luego de que se había puesto en duda el apoyo a la agenda del presidente López Obrador, dirigentes del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista dicen que no hay duda de que ellos son aliados de la Cuarta Transformación y ven tiempos difíciles porque los conservadores piensan que ya volvieron a alinearse, asegurando que van a fracasar en el 2024 porque la ciudadanía va a continuar apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Cuándo se llega a cambiar de idea sobre el apoyo a la Cuarta Transformación? Pues yo pienso que cuando se toca a fondo, las personas que han votado y han apoyado al presidente López Obrador tienen una idea de lo que es un país con una mayor justicia, con cambios fundamentales en la forma de desempeño de los gobiernos, que está bien. Nada más que hay muchos que en la economía mexicana hoy han resultado afectados justamente por haber apoyado a lo que el presidente pues reiteradamente cada vez de que lo habla, atentado en contra de la economía mexicana. Y con todo ello, yo creo que ahora vendrá una realineación de los esquemas políticos que en lo macro se están, en el día de hoy están tratando de encontrar nuevos cursos para lo que sería el atractivo para las clases que van a votar en las próximas elecciones. Ya se ha hablado incluso de que viene una reestructura en la CONAGO, ya se ha hablado de que hasta ahora esta alianza republicana de los gobernadores de oposición a Morena no están en ningún momento siendo consecuentes con el presidente y su postura hasta este momento se ha venido minimizando, pero de todas maneras creo que hoy el presidente y los partidos políticos aliados al presidente tienen una doble tarea, que es la de convencer a quienes van en contra del presidente López Obrador y aquellos que iban hacia el presidente y que no tienen ahora el deseo de seguir buscando en López Obrador las soluciones a lo que hoy, por desgracia, la economía mexicana está sufriendo. Cuando hablamos el día de ayer de la línea 12 del metro, empezamos a ver lo que esta compañía danesa, DNB, estaba viendo sobre los peritajes de la línea 12 y su colapso. Y a nosotros aquí les decíamos que valdría la pena que hubiera también la intervención de miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México que también se metieran en los dictámenes
para poder, desde su punto de vista, analizar con una mayor objetividad por qué se realizaron algunos de los errores que trajeron como consecuencia el colapso. Porque no es lo mismo una empresa danesa que una organización mexicana que conoce perfectamente bien cómo es que se hacen las obras en nuestro país. Condiciones muy particulares, métodos de construcción muy particulares y pues una idiosincrasia que pudiera ser muy difícil de entender por una empresa que después de todo entiendo que técnicamente está capacitada, pero el ingrediente de que haya intervenido el Colegio de Ingenieros Civiles de México se me hace algo que creo que es una determinación que vale la pena tomar en cuenta. Ahora, este Colegio de Ingenieros Civiles de México dio a conocer su peritaje sobre lo que ha venido investigando hasta ahora. Otra vez, sobre soldaduras ubicadas en zonas de alto esfuerzo, separaciones insuficientes, fisuras en el resto del viaducto elevado de la línea 12, y aseguran que así como en esta zona colapsada hubo un tipo de fracturas que se llaman, hay clasificaciones A, B y C. La clasificación C es la que tenía el lugar en donde se colapsó, y hay en todo el trayecto de la línea 12 algunas otras observaciones que tienen que ver con fracturas de los otros dos tipos o con anomalías de los otros dos tipos. Y aunque se dio un informe en el que Claudia Sheinbaum iba a estar presente ante el Colegio de Ingenieros Civiles de México, al final faltó a la presentación de los resultados y el Colegio de Ingenieros Civiles de México tuvo que dar solamente el reporte a las autoridades de las obras públicas en la capital del país. Después, en redes sociales, Claudia Sheinbaum escuchó las conclusiones, se atendieron algunas de las recomendaciones y adelantó que hoy se van a informar sobre algunas acciones para tratar de mejorar la conectividad, la movilidad en esta zona siniestrada. Acuérdense que ya también había anunciado que había un cuerpo colegiado que estaría tomando las decisiones que se tendrían que hacer para dejar otra vez a la línea 12 del metro en operaciones óptimas. Y ojalá y todo esto fuera así. ¿Se acuerdan que ayer les estaba yo comunicando que el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sería un hombre que planearía el desarrollo de México a través de formas de financiamiento externo, de créditos, de promoción de créditos? Y les decíamos a ustedes que si esta es la opinión de algunas personas que analizaron cómo es que Rogelio Ramírez de la O piensa y siente sobre lo que es la administración de la hacienda pública en nuestro país, ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador le dio recomendaciones y le dijo a Rogelio Ramírez de la O, el futuro secretario de Hacienda, que mantenga una política macroeconómica, que evite el aumento en la inflación, que no contrate más deuda y que apoye el rescate de petróleos mexicanos. Ahí pienso que va a haber una necesidad de que el presidente entienda que necesitamos promover un endeudamiento productivo. Dice el presidente, no vamos a solicitar deuda adicional, vamos a seguir con la misma política porque esto nos estará afectando a mediano y a largo plazo. Incrementar el costo del servicio de la deuda no lo voy a hacer, y las recomendaciones de eficiencia, cero corrupción y austeridad republicana van a seguir siendo para mí la forma de gobernar y de llevar la hacienda pública. Pero de todas maneras, el déficit fiscal que ahora se está dando en nuestro país, aunque el presidente apunta que hay un excedente del 4.3% entre lo que se necesita del lado del gobierno federal y lo que tendría el gobierno mismo que recaudar, de todas maneras adelanta que se van a presentar ajustes en materia de egresos porque aún no han podido combatir el rezago que hay de gobiernos anteriores para el pago de la deuda acumulada que tenía México. Va a venir una reforma,
tributaria, pero claro, y en esta habrá por supuesto que habrá un aumento en los impuestos. Obviamente proporcional a los ingresos, pero de todas maneras, el que diga el presidente que no va a haber más modificaciones a los impuestos es algo imposible de sostener ante el gasto, ante la deuda acumulada y ante esta austeridad que está resultando mucho más cara que lo que pudiera ser la eficacia de un gobierno que se dedicara a llevar a cabo proyectos productivos que le permitieran a los mexicanos pedir prestado, pagar lo que se pide y sacar rendimientos para hacer de esta una economía creciente. Arturo Herrera, en una gira de trabajo por Washington, se ha reunido ya con Kristalina Georgieva, que es la director gerente del Fondo Monetario Internacional. En Twitter compartió que tuvo un diálogo muy constructivo y hablaron de los temas de América Latina, conversaron sobre la recuperación económica a nivel global y también les puedo decir que Arturo Herrera también se va a reunir el día de mañana con la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, y hablarán sobre la relación bilateral y las posibilidades que pudiera haber en esta relación entre México y Estados Unidos para que los Estados Unidos puedan apoyar a México en el asunto macroeconómico bajo el cobijo de una mujer como Janet Yellen, que conoce muy bien el manejo de los recursos públicos. En esta gira, Herrera presidió una segunda reunión con el Comité de Remuneraciones del Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, y en su carácter de presidente de la Junta de Gobernadores de ambas instituciones, el secretario Herrera habló con los principales mecanismos de financiamiento para nosotros, que son, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro norteamericano. Ayer estábamos hablando del bloqueo de una vía férrea en Michoacán y les decíamos que esta no era una responsabilidad de la autoridad local, o sea, no es una responsabilidad el desbloquear del gobierno del estado michoacano. Y lo que pensábamos, y ahora se ha hecho el problema más grande, es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Gobernación, tendría que hacer el desalojo con las autoridades de seguridad en México para desalojar esta vía. Ahora, pobladores otra vez se suman. El día de hoy, 7 días de bloqueo en este tren de Tomendán, el municipio de Tarentán, para exigir al gobierno de Michoacán la justicia que debe de aplicar por la desaparición de una persona. Pero sigue sin atenderse el problema. Ya los empresarios locales están denunciando que esta semana los bloqueos han afectado a por lo menos 18 convoyes que salen desde el puerto de Lázaro Cárdenas, que hay diversos cargamentos que están a la espera de ser movilizados y que podría ahora estarse evaluando una pérdida de aproximadamente unos 50 millones de pesos diarios. Es el costo que hoy tenemos que estar enfrentando en la economía mexicana por este movimiento que, si una vez se permitió, y 2, y 3, y 5, el gobierno del presidente López Obrador puede esperar que de aquí y en adelante tenga que haber siempre un recurso, y este recurso, al no ser susceptible de ser punible, de ser sujeto a las leyes, pues es un estímulo para que entonces esto se haga. También quiero decirles que se van a tener que hacer ajustes al sistema educativo en el calendario escolar después de todo lo que se ha perdido por la falta de clases presenciales, y julio del 2022 no será un mes de vacaciones, sino que será de clases. Ya la Secretaría de Educación Pública tiene listas las reglas y los protocolos para el regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto y está previsto que el ciclo 21-22 de preescolar, primaria y secundaria termina hasta el 28 de julio y casi un mes después de lo acostumbrado desde antes de la pandemia por el COVID. Este proyecto de acuerdo, publicado hoy,
está reiterando que solamente habrá clases presenciales en estados en donde haya el semáforo verde y se prevé que se mantenga la opción de no asistir a clases. Esto, muchas familias han tomado esa opción de no mandar a sus hijos a clases ante riesgos particulares que ellos están presentando y que pues el argumento hizo que se mantuvieran también las clases a distancia. Dos asuntos que tienen que ver con el mundo y con nosotros, con México. Uno, cientos de empresarios de los Estados Unidos están presionando al gobierno para que el gobierno norteamericano consolide la reforma migratoria. Dicen que el objetivo es que se aprueben las normativas que den un estatus legal y permitan trabajar a millones de extranjeros que viven en el país sin autorización y que faciliten el ingreso con visas a inmigrantes que son capacitados, que están dispuestos a hacer un trabajo, una tarea que un residente local a lo mejor no quiere realizar y se reconoce, necesitamos el poder suministrar alimentos a los consumidores, necesitamos mantener activas y rentables nuestras operaciones, necesitamos a estos migrantes que son una mano de obra que para los Estados Unidos es vital. Y por lo mismo, como es vital, pienso que Estados Unidos va a tener que ablandar y hacer que muchas personas que tienen un estatus en el que todavía no se les ha reconocido una nacionalidad, evolucionen hacia lo que será un trabajo que, si no fuera por los países que tienen a población migrante, como es el caso del nuestro, no se podría realizar en los Estados Unidos. También decir que en la Corte Suprema de los Estados Unidos se desestimó una impugnación a la ley de salud promulgada por el gobierno del presidente Obama. Los jueces dejan intacto el llamado Obamacare y fallaron que Texas y otros estados liderados por republicanos y particulares no tienen derecho a presentar demandas ante un tribunal federal. El presidente Biden está tratando de promover un sistema de salud para los norteamericanos sin las modificaciones que hiciera el presidente Trump y que se conserva lo que Barack Obama hubiera promovido, que pues ha venido funcionando hasta ahora, no obstante la enorme cantidad de dinero que se tiene que invertir para esta tarea en la Unión Americana. También el presidente Biden firmó una ley que establece como nuevo feriado en los Estados Unidos el 19 de junio. Va a ser un día muy importante, es un día de profundo sentimiento para la sociedad norteamericana y yo estoy seguro que ese va a ser uno de los días más importantes en los Estados Unidos. Luego de la reunión entre el presidente Putin y Biden, Vladimir Putin manifestó que está muy complacido con el resultado de la cumbre con su par norteamericano, de quien dijo es un negociador inteligente, es un hombre astuto, es un hombre que tiene una importancia fundamental en el diálogo que se tendrá que dar entre las dos naciones en muchos aspectos y que va a disminuir la tensión que hasta antes de la reunión había entre los dos países. Bueno, en fin, gracias. Esto ha sido lo más importante que les puedo informar hasta este momento. Habrá muchas otras cosas que se vayan acumulando durante la tarde-noche, pero por lo pronto, el día de mañana les espero en la emisión de Pedro Ferriz de Con de 7 a 9 de la mañana por nuestras estaciones, en nuestras plataformas y en nuestra red que nos repite en la República Mexicana. Gracias. A nombre de todos, se despide su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias y buenas noches.